Eh, Buenas noches. Va a haber un trabajo encargado que luego lo voy a explicar. Vamos a dar unas pautas al final de esta sección. Voy a hablar primero del contexto país, ¿no? En esta temática que les comentaba de bosques, deforestación, cómo surge este tema monitoreo, reporte y verificación, qué tipo de bosques y diversidad biológica que tenemos, los servicios ecosistémicos que están contemplados ahí, también el tema de vulnerabilidad y algunos índices también, los problemas sociales, datos de deforestación, agentes y causas, presiones también en la biodiversidad reconocidas por el Ministerio de Ambiente, el tema de justicia ambiental y climática, la agenda global y algunos escenarios climáticos que ya nos demandan acciones concretas y urgentes. Por eso es que el país tiene ciertos compromisos en la agenda climática vinculados a este tema, ¿no? Entonces, bueno, Perú es uno de los 17 países más megadiversos del mundo. Eh, el 60% de nuestro territorio está cubierto por bosques tropicales y también tenemos más de 84 de las 117 zonas de vida, 71% de los glaciares, 27 de los 32 microclimas del mundo. Y bueno, la biodiversidad está muy relacionada a toda esta geografía y a la cordillera de los Andes, a toda la cobertura de la Amazonía, ¿no? Que es donde digamos, se crea todo este tema de los ríos voladores que dicen estas gran masas de vapor de agua que provocan también las lluvias y el clima que tenemos tan diverso, ¿no? Además, es hogar de 52 pueblos indígenas originarios, lo que ya nos pone sobre la mesa unos actores en particular también complejos, porque somos un país también muy diverso culturalmente y a veces bueno, los proyectos exigen también mucha aplicación de este enfoque intercultural, de un trabajo multidisciplinario, ¿no? Bueno, en el país también hay mucha diversidad, biodiversidad, ¿no? De especies, de flora, fauna. Como podemos ver, ahí hay 20.375 especies de flora, 523 de mamíferos. Ahora en aves estamos con un ranking superior también al que está aquí colocado. También tenemos una abundancia de reptiles, peces marinos y cada día se siguen descubriendo más, ¿no? Que se suman a la lista y también hay estudios que hablan de la categoría, el nivel de amenaza y peligro en que están también algunas de las especies, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un país con muchos ecosistemas vulnerables debido al cambio climático, porque todos estos pisos y variabilidad también altitudinal hace que un pequeño cambio en el clima provoque un desequilibrio también en los siguientes, digamos, pisos y ecosistemas interrelacionados, ¿no? Además, el país viene creciendo, pues, exponencialmente en términos de población humana. Acá está la proyección al 2030, al 2050, al 2070 y al 2100, hecha por Naciones Unidas. Y bueno, vamos a experimentar un crecimiento de 20% al 2030, ¿no? Y en general, de comentarles que solamente en las zonas urbanas tenemos el 78% de la población que está en 32 ciudades principales y en Lima vive el 33% de la población, donde se genera el 48,9% del PBI. Pero a la vez, en la Amazonía es donde tenemos, por ejemplo, más agua, en la costa donde tenemos menos agua, y en la zona de los Andes es donde tenemos las reservas de los glaciares, ¿no? Entonces todo está muy interrelacionado, muy delicado también la gestión que hacemos está interrelacionada también con un enfoque de cuenca, ¿no? Bueno, las características del bosque que tenemos en la Amazonía es que es un bosque húmedo tropical, tiene un rol importante regulador del clima. 60% del territorio, como decía, está cubierto por bosques, según también esta data estadística del Ministerio de Ambiente en la Estrategia de Bosques y Cambio Climático. Somos uno de los 17 países más megadiversos, como ya mencionaba, que tenemos 56 tipos de cobertura vegetal y también, como ya decía, bueno, estamos con muchos pueblos indígenas ahí en el ámbito de trabajo, ¿no? De la Amazonía. Además, tenemos estos servicios ecosistémicos que nos prestan los bosques, eh, que tienen que ver con el tema del suministro de agua, la regulación de sedimentos, el suministro de productos naturales,
del bosque, regulación del clima, servicios culturales, y estos nos dan estos beneficios que podemos ver acá en la parte del medio de la presentación, ¿no? Que son los bienes o beneficios que tenemos para el ser humano. Regulación del flujo, mitigación de sequías, inundaciones, ¿no? O sea, mantener purificada el agua también, intercepción de el agua atmosférica, mantenimiento de las tasas de infiltración. No sé si ustedes han logrado ver alguna vez, pero en los bosques de nubes donde se genera el agua, cómo se condensa esta humedad en la vegetación y se ve como que nace también y se alimenta mucho el agua, ¿no? Para los ríos y luego todo tributa pues a diferentes, a una red hídrica que termina en ríos principales, ¿no? La regulación de sedimentos, también la prevención y erosión y retención de sedimentos también es otro servicio ecosistémico de los bosques, porque si estuvieran ladera pelada, o sea, definitivamente tendríamos eh, problemas de eh, remoción de masa, ¿no? ¿Qué es lo que pasa o pasó, ¿no? Y también viene sucediendo mucho en la Amazonía por la ocupación en laderas, cuando se hacen desbosques en zonas de pendiente fuerte, para, por ejemplo, cacao o café, tenemos que luego toda esa masa de tierra simplemente se desliza y se pierde, ¿no? También tenemos, bueno, otro servicio ecosistémico que está vinculado al suministro de productos, que es lo más obvio, ¿no? Que tenemos con los productos de la biodiversidad, el cacao, el café, las carnes de monte, los productos maderables, no maderables, ¿no? Y en general los beneficios tienen que ver con que son alimento, ¿no? Fuentes de beneficio para la construcción, para la salud, la industria farmacéutica, etcétera, ¿no? Además, bueno, el servicio de regulación del clima, y acá está el tema que nos interesa, ¿no? Que es el de almacenamiento y captura de carbono, y así está categorizado en la normativa peruana, en la ley de retribución por servicios ecosistémicos, ¿no? Entonces, ahí tenemos beneficiarios locales y globales, porque al regularse el clima, al tener sumideros naturales del dióxido de carbono, eh, a través del mantenimiento de la cobertura vegetal del bosque o del incremento de esta cobertura a través de proyectos de reforestación, enriquecimiento forestal o forestación, estamos logrando también contribuir con la regulación del clima y reducir los gases de efecto invernadero, ¿no? Y eso se cuantifica en toneladas de dióxido de carbono equivalentes, ¿no? Que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, bueno, en servicios culturales está la recreación, la inspiración, la educación, o sea, todo el tema ritual, espiritual, arte, fotografía, todo lo que tiene que ver con la identidad también y apropiación y arraigo también de la gente en sus territorios, que también es muy importante para el tema de educación y turismo, ¿no? Entonces, bueno, todos estos servicios ecosistémicos nos los prestan los bosques y los tenemos que ver como co-beneficios. Por más de que se monitoree, se verifique la cobertura vegetal, las hectáreas de bosques, acá tenemos co-beneficios que también son materia de esta temática. No es tan sencillo como solamente monitorear este tema principal del dióxido de carbono o hectáreas, como les decía, sino que tenemos un ámbito bien complejo de trabajo, ¿no? Donde nos exigen también cumplir salvaguardas sociales y ambientales para los mercados y esquemas de retribución en nivel internacional, y en el nivel nacional también los programas, como el Programa Nacional de Conservación de Bosques, también tiene protocolos de intervención, también tiene que manejar el tema ¿no? de los incentivos, teniendo también ciertas salvaguardas, ¿no? De trabajo bajo la normativa peruana. Bueno, en el contexto país, también las actividades económicas más importantes, como ustedes deben saber, están vinculadas a la actividad productiva, ¿no? El sector agropecuario, la pesca, eh, el comercio, bueno, sabemos que también turismo, pero principalmente la población económicamente activa rural es, o sea, en términos de agricultura, está representando el 73% de la población económicamente activa rural, ¿no? Y dentro de agricultura está el sector también de bosques, ¿no? Entonces, ahí estamos circunscritos, ¿no? Con esta temática. Ahora, ¿por qué es importante cuando hablamos de bosques no olvidar esta biodiversidad, ¿no? Porque hay un valor propio de existencia
por también el tema de genética. Ahora también dentro de los convenios internacionales de diversidad biológica, no solamente se habla pues de los recursos naturales, de los servicios ecosistémicos, sino también se habla incluso de la genética, ¿no? Los bancos de germoplasma, todo esta información de los productos y los recursos, los usos y derivados, tienen también un gran valor para obviamente la ciencia a futuro, en lo que se viene ya investigando y desarrollando también nuevos medicamentos, nuevos tratamientos, nuevos hallazgos para la ciencia en general, ¿no? Entonces, tiene que ver con un rol para la evolución, hay una responsabilidad de hacer una buena gestión para las generaciones futuras, tiene una importancia social y cultural, un valor económico obviamente actual y también futuro, como les decía, el valor científico, estético y el rol también que cumple esto en la seguridad y soberanía alimentaria de los países, ¿no? O sea, tenemos que realmente conocer toda este vasto mundo de la biodiversidad que tenemos también en los bosques, porque no solamente hablamos de carbono cuando hablamos de bosques, ¿no? Y bueno, acá les quería colocar es como un árbol de problemas que se hizo para el trabajo de prospectiva para la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica. Es decir, acá encontraron cuáles son los problemas principales de la diversidad biológica del país. Y acá, como ven, acá a la izquierda abajo dice ocupación desordenada del territorio o el espacio, crecimiento de población en zonas rurales, demanda de productos no tradicionales, urbanización, cultivos ilícitos y narcotráfico, fallas en la política como incentivos, subsidios, modelo de desarrollo de supervisión, seguimiento y fiscalización como que digamos que no está bien enfocado, hay pobreza rural, crecimiento demográfico, fallas en el mercado, exclusión y pérdida de la cultura y la tradición, corrupción e informalidad, ¿no? Está todo, la inmigración, entonces, toda esta ocupación desordenada también del territorio, donde tenemos mayor cantidad de bosques, que en este caso hablamos de la parte amazónica, sin menoscabar que también tenemos bosques andinos y también en la zona costera y ciertos valles. Digamos, no es lo más, digamos, en hectareaje no es lo más relevante, por eso es que se ha iniciado fuertemente con el trabajo en la parte amazónica, ¿no? Para sentar la línea base de deforestación a nivel nacional, se ha trabajado principalmente en la parte amazónica. Entonces, toda esta problemática está hablando justamente de aquello, en un primer nivel como las causas principales, que es lo de azul abajo, y luego ya van resumiéndolo en ciertas temáticas como sombrerito, ¿no? Todo esto está relacionado a la actividad agropecuaria no sostenible, a los servicios de infraestructura en las zonas urbanas, bueno, a problemas con la introducción de especies exóticas invasoras, a la extracción forestal, a la pesquería industrial, a la minera, etcétera, ¿no? Y el incremento también eh, del consumo absoluto y continuo de recursos, ¿no? Sin respetar los ciclos de renovación de ciertos recursos, ¿no? La contaminación, abuso de agroquímicos, etcétera. Todo esto que va generando degradación, cambio de uso de la tierra y deforestación, ¿no? Entonces, acá estamos en este bucle y todo esto provoca pérdida de hábitats, ¿no? Desplazamiento también de especies silvestres, sobreexplotación de recursos, está todo vinculado también. Terminamos en erosión genética, ¿no? Y mal uso de los recursos genéticos. Entonces, solamente para recordar, nosotros en el planeta, ¿no? Hemos tenido la cobertura de bosques más relevantes en las zonas como vemos, que están sombreadas, y ahí nosotros en nuestra Amazonía todavía mantenemos buena parte de esa cobertura, pero que hoy está en amenaza, ¿no? Entonces, esta pequeña parte que queda contiene 50% de las especies del planeta, ¿no? Entonces, de ahí también su relevancia, ¿no? Ahora, el rol de la diversidad vegetal en la alimentación, para que sepan más o menos en estadística de estos centros de investigación internacional, mencionan de que entre las 250.000 y 300.000 especies de plantas, 10.000 a 50.000 son comestibles y de ellas solamente estamos utilizando económicamente 150 a 200, ¿no? En plantaciones. Entonces, nos falta trabajar en diversificar también los viveros, ¿no? Sobre todo y hacer más investigación activa sobre las especies nativas, ¿no? Ahora, ¿cuántas se emplean en cultivos, en la agricultura para el tema de alimentación?
de las 7.000 que están ocupadas en alimentación y agricultura, importantes en el plano nacional son 120 y solamente 30 están formando parte de la ingesta calórica del mundo, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos una subutilización de toda esta biodiversidad y nos olvidamos de que cuando trabajamos en la Amazonía, las especies que están mejor adaptadas, ¿no? En general, en cualquier ecosistema hay que evaluar cuáles son las especies idóneas, ¿no? Para trabajar en sus ámbitos, en sus ecosistemas, porque las plantas tienen demandas ambientales y biológicas que están vinculadas a su ecosistema y traer especies de otro lado, bueno, tienen a veces un costo no solo ecológico, sino que también a la larga provoca una degradación, ¿no? Como lo estamos viendo ahorita también en la zona andina con el exceso que tenemos de pino y eucalipto, ¿no? En proyectos de plantaciones, ahora se está viendo con el cambio climático la grave situación que están generando porque consumen demasiada agua estas especies y bueno, y terminan erosionando bastante el suelo, o sea, empobreciéndolo, ¿no? Y ya no hay diversidad de especies también, ¿no? Y eso al final también genera, como hemos visto, todo está encadenado, problemas de inseguridad alimentaria. Entonces no podemos pensar solamente en madera, solamente en algunos usos, sino que hay que también respetar los ecosistemas. De cierta manera, trabajar la zonificación forestal es indispensable también. Ya tenemos una normativa que nos hace el llamado también a trabajar las zonificaciones forestales desde las regiones y a partir de ahí ya ver en qué zona se puede hacer para uso, digamos, plantaciones para uso industrial con monocultivos. Tal vez habrá alguna zona particular, pero ideal es tener algo diversificado porque igual en la agricultura, ¿no? Y pasó también un caso, les comento rápidamente, en Alemania que habían plantado una misma especie de árboles y tuvieron un problema tremendo con el cambio climático y vinieron unos ventarrones fuertísimos y los árboles tenían una plaga que se había estado carcomiendo parte de la zona del tallo de la base y bueno, con el viento se cayeron, ¿no? Entonces, las plagas atacan cuando ven que todo es igual, ¿no? Aplacan y crecen exponencialmente, entonces, y plagas y enfermedades. Entonces, esas situaciones que a veces no contemplamos cuando manejamos monocultivos, a veces son también un riesgo, ¿no? Entonces, tenemos que también mirar lecciones aprendidas y lo mismo nos ha pasado acá con diferentes cultivos, tanto en la agricultura como en el tema forestal, ¿no? Entonces, bueno, recordemos siempre la importancia de la Amazonía como reserva de agua dulce, la diversidad de especies, de flora, fauna, y bueno, también el servicio que presta fuera, ¿no? Por su valor de existencia. Ahora, el país está considerado como uno de los países más vulnerables frente al cambio climático en la región latinoamericana, porque tiene 7 de las 9 características que reconoce la Convención Marco de Naciones Unidas frente al cambio climático, como son las costeras bajas, zonas áridas semiáridas, zonas expuestas a inundaciones y sequías, desertificación, ecosistemas montañosos frágiles, zonas propensas a desastres, zonas con alta contaminación atmosférica urbana, que es lo que nos pasa, por ejemplo, en Lima y otras ciudades principales, y también economías muy dependientes en gran medida de los ingresos generados por la producción y uso de combustibles fósiles, ¿no? También nosotros también somos un país importante en la producción de gas crudo, pesado, mediano y ligero, y también eso ya se sabe en las convenciones, en la Convención Marco, donde tratan de hacer estos acuerdos por el tema de cambio climático, que hay un pedido, una demanda, sobre todo de la población más juvenil, de pedir a los gobiernos de que por favor dejen los combustibles bajo tierra, pero ahorita estamos viendo cómo se desata incluso la guerra por esto, ¿no? Entonces, hay una reticencia a abordar la agenda climática y nosotros en un país tan mega diverso y con tanta cobertura de bosques todavía tenemos una gran responsabilidad de hacer un uso adecuado y en lo que está en nuestro rol, en nuestro alcance, tratar de aportar de la mejor manera, ¿no? Para que los proyectos que puedan darse relacionados a este tema de carbono forestal o prevención de la deforestación, evitar la deforestación, nos ayuden porque nos van a ayudar con las dos agendas, tanto con la de mitigación como la adaptación. Ahora, el monitoreo, reporte y verificación de carbono está más en la agenda de mitigación porque es la contabilidad de cuánto redujiste
cuánto mitigaste, cuánto redujiste de lo que usualmente se emitía por cambio de uso del suelo. Pero en términos globales, también tener nuestros ecosistemas saludables nos hacen más resilientes frente al cambio climático. No va a ser igual una selva degradada frente a eventos climáticos versus un bosque saludable en buen estado, ¿no? No es lo mismo el impacto que va a tener ese ámbito y la población que viva en la zona, ¿no? Definitivamente, si, como les decía, hay mal uso de los recursos, de las plantaciones, del diseño de trabajo que se hace ahí, va a ser devastador un temporal de inundaciones, o si está en ladera igual, como les decía, ¿no? Se va a arrastrar el suelo, se va a lavar la tierra, entonces hay cuantiosas pérdidas también en vidas humanas o también los incendios, por ejemplo, en Cusco, ya antes se tenían incendios siempre provocados por el factor humano, ¿no? Por hacer rosas, tumbas y temas y qué sé yo, pero ahora también vemos que climáticamente también hay muchos eventos de rayos y como hay un cambio de clima, hay más sequía también, o la sequía está más intensa en ciertas temporadas, también pasa que el rayo mismo cae en esta zona que es paja y es como un combustible y hay más viento y termina prendiéndose un fuego que se extiende y ya tenemos un incendio forestal, ¿no? Entonces, tenemos que también mirar cómo la agenda de desarrollo tiene un alto costo ambiental y que tenemos que hacer cambios, ¿no? Acá también hay unos índices de desarrollo humano, alguna información relacionada a eso y dónde está Perú en relación a esto, ¿no? O sea, eh, este desarrollo que nos han vendido de afuera tiene un alto costo ambiental porque estamos copiando los modelos de afuera en lugar de buscar nuestras propias fórmulas de acuerdo a un enfoque territorial, ¿no? Entonces, bueno, nuestra huella ecológica no es tan grave versus otros. También la cantidad de gases de efecto invernadero que produce Perú es como 0,1% de lo que producen a nivel mundial, pero el índice de desarrollo humano, por ejemplo, que acá vemos en esta lámina también acá a la derecha, este es una mezcla de indicadores donde podemos ver dónde han habido más eventos climáticos entre el 2006-2011, donde hay más población afectada, donde hay más conflictos socioambientales, pero a la vez donde el índice de desarrollo humano está más grave también, ¿no? Entonces vemos que las zonas de rojo oscuro son las zonas más sensibles, digamos, ¿no? También al cambio climático. Eso en retrospectiva, pero también tenemos información a futuro, al 2050, ¿no? Que ya les voy a mostrar. Ahora, la problemática socioambiental también la deben conocer muchos de ustedes que tenemos en el país, es que tenemos una sociedad que hace mucha exclusión de la diversidad cultural y etnolingüística. La gente tiene problemas para hacer trámites, para hacer valer sus derechos en algunos ámbitos si no manejan la lengua del idioma castellano. Hay poca acogida también de la agenda de cambio climático a nivel local, territorial, ¿no? Apenas hemos logrado desarrollar la agenda a nivel nacional y acuerdos internacionales, pero ahora nos toca aterrizar todo esto en el nivel más local. También hay altos índices de corrupción, los riesgos de desastres, digamos, con un enfoque multirriesgo, es algo que pocos se enfocan, a veces hacen planes para una y otra cosa y en realidad eh, resulta más caro, ¿no? Entonces nos toca aplicar un enfoque integrador, ¿no? También, bueno, la deforestación y degradación de ecosistemas, los ambientes altamente contaminados, los problemas de inseguridad hídrica. Bueno, pues la contaminación, como ya saben, viene por justo todos los componentes, ¿no? El suelo, el agua y la tierra. Entonces tenemos que también aprender a evaluar también cómo eso afecta también a veces intervenciones relacionadas. Todo esto es el contexto. Los proyectos, yo sé que algunos van a pensar que me estoy yendo un poco por las ramas, pero los proyectos de carbono forestal o de red te piden información también de la población y del contexto social. Entonces es importante que ustedes también conozcan un poco como que el contexto amazónico, el contexto país. Y también tenemos muchos problemas de desarraigo y alienación que nos generan también dificultades para tener enfoques de mitigación, adaptación o si quieren decirle agricultura o manejo forestal inteligente climáticamente, ¿no? También hay uso indebido del territorio, pérdida de oportunidades para aprovechar las ventajas comparativas de la región y el capital humano.
¿no? Porque no tenemos justamente este enfoque territorial y de respeto y de apropiación, ¿no? De todo el bagaje cultural que tenemos y las prácticas ancestrales que a veces resultan ser más eficaces y también más resilientes al cambio climático, ¿no? También tenemos otras situaciones alrededor de las economías ilícitas, ¿no? Que están vinculadas con la minería ilegal, narcotráfico, tala ilegal, trata de personas, contaminación por hidrocarburos, contaminación por minería. Entonces, cuando se hace una intervención, por ejemplo, eh, para evitar deforestación en una zona que está, dependiendo cuál es el driver, o sea, la causa principal de la deforestación, probablemente vamos a encontrar una situación compleja relacionada a todo esto que estoy mencionando, ¿no? Entonces, bueno, dentro de las fugas, porque dentro del tema de reducir emisiones también para evitar deforestación y degradación de bosques, te piden que tú demuestres que si tú estás tomando algunas estrategias para evitar esa deforestación, las medidas sean efectivas de modo que esa deforestación, ok, no sucedió en tu territorio, pero que tú compruebes que no se ha trasladado a otro lugar. Entonces, eso se llama fuga. Entonces, también hay que mirar el tema de cómo esta problemática se traduce también en otro ámbito, quizás porque se desplazó, ¿no? Y por eso es que hay que mirar los temas de pobreza multidimensional, migración interna y etcétera, y otras problemáticas, ¿no? Y bueno, tenemos algunos indicadores macro como los conflictos socioambientales, ¿no? 70% de los conflictos a nivel nacional están vinculados a los problemas ambientales. También hay mucha inseguridad, ¿no? Ciudadana en la Amazonía. Tenemos también todos estos eventos, obviamente vinculados a eso, eh, el incremento de focos de calor e incendios, ¿no? Acá tenemos algunos mapas donde se puede visualizar a la izquierda la deforestación y a la derecha el incremento de incendios forestales en la Amazonía en el periodo del 2003 al 2019, que salió en el New York Times. Ahí cuando piquen en el link van a poder ver como una pequeña animación de eso, ¿no? Las quemas e incendios también como empezaron a crecer, ¿no? Con fuerza desde que está, bueno, la interoceánica, ¿no? Desde que se proyectó la carretera, se hizo el afirmamiento de la carretera y luego empezó también después de afirmarse, empezó el asfaltado, ¿no? Y todo va en creciente porque se abrieron todas las formas del acceso, ¿no? En un ámbito que no ha sido bien planificado territorialmente, ¿no? Entonces, esto nos ocurre en toda la Amazonía, pero acá en el país es donde tenemos más desorden, quizás en los procesos de ordenamiento, y recién el año pasado, a inicios de año, se aprobó una política de ordenamiento territorial en el país, ¿no? Primera vez. Vamos a ver cómo va. Este mapa que están viendo de rojo intenso, este nos muestra la deforestación acumulada. No es la deforestación actual, es la deforestación acumulada del año 2001 al 2019. Eh, bueno, tenemos más de 9 millones de hectáreas deforestadas, de las cuales 5,5 más o menos están degradadas. Bueno, debe ser mucho más porque esa estadística ya está un poco pasada de tiempo. A nivel nacional, desde el 2021 al 2023 se perdieron otros 3 millones de hectáreas más de bosque. En el periodo 2001-2019, las principales causas estuvieron relacionadas y ya con mucha evidencia científica en la expansión de la agricultura. Bueno, le dicen agricultura migratoria. Y ese es el factor directo explícito, pero el implícito es la ampliación vial, como les decía, ¿no? El hecho de que hayan vías de acceso. Entonces, ya estos factores, así como en modelamiento, porque hacen proyecciones y estadística, ya arrojaron que responden al 59 y 17% de la deforestación respectivamente, ¿no? Todo esto está comprobado. Entonces, según la iniciativa MAP, que es del monitoreo de la Amazonía, un proyecto de monitoreo, eh, bueno, el Perú representó como que el 8,1% del total de deforestación, pero a nivel global parece que somos el quinto país que ha tenido mayor pérdida de bosques y últimamente desde la pandemia, bueno, esto empeoró más, ¿no? Y justamente esto es antes de la pandemia, ¿no? Como saben, mucha gente en la pandemia, bueno, regresó al campo también,
Entonces se agudizó mucho más y luego han habido muchos incentivos perversos también para seguir ocupando la Amazonía, como esta ley antiforestal, que la deben haber escuchado también, ¿no? Que justamente se había tratado de avanzar para que haya un ordenamiento del territorio y el ordenamiento forestal para que cuando se otorguen los derechos de uso en la Amazonía y donde hay ámbitos así de cobertura forestal relevante, se dé principalmente previo a una zonificación. Entonces, ahora han tratado de quitar algunos de estos requisitos para que las titulaciones y el acceso al uso de la tierra sea más fácil, alegando, bueno, los niveles de pobreza, necesidad, crecimiento y todo, pero tenemos tanto desorden que hay una expansión agropecuaria agresiva, actividades extractivas ilegales e informales, expansión de vías de acceso que también están contribuyendo con estas industrias de actividades ilícitas, además de las de hidroeléctricas, hidrocarburos que se suman a esas vías de acceso, porque las grandes obras de infraestructura a veces están respondiendo justamente a también atender la demanda de interconexión para proyectos de gran escala, ¿no? Que tienen que ver con la agenda extractiva. La ganadería de pequeña y gran escala también es uno de los agentes de deforestación. Bueno, para poder hacer pastos se necesita hacer roza, tumba y quema, o sea, deforestación. Entonces, también es una de las razones que tenemos de problemática en algunos ámbitos amazónicos. El cultivo de coca somos, ¿no? Estamos entre el primer y segundo país más relevante o en el ranking de producción de hoja de coca con destino al narcotráfico. Y bueno, entre el 40 y 70% de la madera que se comercializa tiene origen ilegal, ¿no? Entonces, tenemos muchos problemas que socavan derechos, que nos hacen estar en una peor situación para enfrentar esta problemática del cambio climático y además la agenda social en general convulsionada que tenemos en el país, ¿no? Entonces, esas son las aguas en las que nos movemos. Luego yo acá les estoy colocando alguna evidencia de lo que les mencionaba antes, ¿no? Esta evidencia de la expansión agrícola como uno de los principales agentes de deforestación, pero también el previo factor indirecto que es la ampliación vial y la deforestación inducida por vías, como se concentra, dice, a los primeros 10 kilómetros de distancia de los trazos principales, ¿no? Entonces, todo eso está aquí evidenciado. Los colores también reflejan si es muy alto rojo, alto naranja, mediano amarillo, bajo verde, muy bajo, un verde más aturquesado. Y bueno, acá hay algunos datos de, como les decía, ¿no? De la madera rolliza que se comercializa, proviene de fuentes ilegales según CEPLAN, pero en realidad los que están trabajando en el sector saben que es mucho más, ¿no? Que llega como a 70% en realidad, ¿no? Entonces, falta mucho para hacer en las cadenas también de trazabilidad de la madera, también las categorizaciones del nivel de amenaza que tienen algunas especies, como por ejemplo aquí muestro el chihuahuaco, que dicen que está en peligro crítico, fueron exoneradas por un periodo de tiempo y le dieron como un tiempo de gracia para que se puedan extraer y eso afecta pues terriblemente todo el tema ecológico. Además son árboles que tardan pues muchos años en llegar a la adultez, digamos, a convertirse en esos árboles gigantes que son y no se pueden estar extrayendo como si se fueran a renovar pues en 20 años porque no es real, ¿no? Necesitan muchísimo más tiempo para renovarse esas plantaciones. Por eso es que no se pueden, no deberían haberse dado esos tiempos de gracia de 2 años o más para que se extraigan, ¿no? Entonces, bueno, acá están las regiones que tuvieron mayor extracción en el periodo del 2000 al 2015 y del 2006 al 2015, ¿no? Eh, Más o menos se extrajeron 74 árboles por día de Chihuahuaco, ¿no? Y estos árboles son los únicos donde anida, por ejemplo, esta águila emblemática de Panamá y de, no me acuerdo, algún otro país también de la región latina, y que es un ave de la Amazonía también que tenemos acá en Perú, el águila arpía anida solamente en estos árboles, ¿no? Entonces estamos destruyendo ahí ya dos especies, ¿no? Mandándolas a la extinción. Aquí también están, voy a ponerlo un poquito más grande para que puedan ver la leyenda, los frentes de deforestación que le decimos drivers de deforestación, como les decía, la expansión urbana, la agrícola, la ganadera y la minera.
pero este mapa, o sea, ya empeoró, porque esto es como hacia atrás, ¿no? Ahí. Este mapa es ay, no logro ver, es del 2018, ¿eh? Entonces, acá tenemos lo que les decía, ¿no? Cómo está la deforestación, la pérdida de bosque del 2001 al 2019, lo que se perdió según el programa de bosques. Y aquí está la tasa de las emisiones, o sea, cómo el cambio de uso de suelo, el cambio de uso de suelo del bosque, que es este 51%, que le dicen UTCUS, uso del suelo y cambio de uso del suelo del bosque y silvicultura, es, o sea, responsable del 51% de las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, ese tema de, de cajón está como uno de los principales en la agenda para el país. El país no financia toda la agenda de reducción de emisiones, sino que también tenemos cooperación internacional porque nosotros a nivel internacional, bajo el término de justicia climática, no somos como en gran parte los mayores responsables, pero sí tenemos una responsabilidad con la agenda de adaptación porque sí somos muy vulnerables, ¿no? Entonces, aunque no tengamos responsabilidad como contribuyentes a la emisión de gases de efecto invernadero, como podrían ser un país como China, Estados Unidos, etcétera, aún así, por un tema como le decía, de reducir la vulnerabilidad y la exposición a la que estamos, nos toca atenderlo en la agenda de mitigación y adaptación. Por eso la Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático, si ustedes la buscan, es del año 2016, habla de esas dos líneas de trabajo, ¿no? Como dos caras de una moneda, o sea, una estrategia, por más que la estrategia de bosques y cambio climático se pensaba originalmente al inicio que era una agenda de mitigación, porque esto es lo que a nivel global se pedía. Nosotros siendo realistas, ¿no? Apostamos porque no solamente es mitigación, sino es adaptación, porque eso nos va a permitir ser resilientes también. Y ahora existe todo un concepto que se habla de mitigación y adaptación basada en ecosistemas donde también se enmarcan estas iniciativas, ¿no? Eh, o soluciones basadas en la naturaleza. No sé si alguien ha escuchado, me comenta. Y dentro de esto también, bueno, hay otros riesgos para población vulnerable en cuanto a los servicios, ¿no? Acá podemos ver que hay una tasa de denuncias de trata de personas, acá podemos ver la minería, las actividades de la minería más o menos en un mapa actual donde se está ocupando los distritos con problemas con minería aurífera, las zonas con cultivo de coca, también lo vemos en el tercer mapa, y las rutas de narcotráfico, ¿no? En vía fluvial sería la azul, la vía aérea sería la gris, acá ven los avioncitos, pero se lo voy a hacer más grande. Ahí igual se ve borroso. Y la vía, bueno, marítima es ya cuando ya le sacan pues de los puertos, pero bueno, y la vía terrestre está la verdecita, ¿no? Entonces, toda esta información la tiene el Estado, pero ha hecho muy poco por controlarlo, ¿no? Entonces, ahí podemos ver que esta agenda, cuando se trata de encaminar un proyecto aisladamente, inocentemente queremos, por ejemplo, detener la deforestación en la Reserva Nacional de Tambopata con un proyecto red, digamos, ¿no? Que se ha constatado que no han podido detenerla y qué significa que esos bonos de carbono no tienen un respaldo, una garantía de que se va a poder controlar la deforestación por minería. Entonces nos toca propiciar que esa agenda de bosques y cambio climático no solo se dé desde las iniciativas privadas, sino que tienen que tener complementariamente, obvio, un accionar desde el Estado. Entonces, lo que se procuró, siempre se dijo, bueno, donde hay seguridad territorial, legal, serían con las áreas naturales protegidas, ¿no? Porque, o sea, para invertir en temas de bonos de carbono, supuestamente las áreas protegidas, legalmente al menos sabemos que tienen como tenedor ahí al Estado, ¿no? Como que va a figurar el Estado, el Parque Nacional tal o la Reserva Tambopata. Pero en la práctica, como les digo, se escapa de las manos cuando las actividades o los problemas estructurales son tan graves como los que tenemos en el país, ¿no? Entonces,
Por eso que me parece importante también de comentarles toda esta situación grave, que es la realidad, porque los proyectos son complejos, ¿no? Acá también tenemos otra parte de la realidad que tiene que ver con las actividades extractivas. Acá a la izquierda vemos los lotes, las concesiones de lotes de hidrocarburos que se estaban otorgando desde el 2018 al 2019, toda la faja costera, 70% del ámbito amazónico y un poco al sur también, ¿no? Del país. Acá en el segundo mapa vemos los pasivos ambientales mineros, que están en las cabeceras de Cuenca. No son los distritos que tienen estos pasivos ambientales mineros. Esta es información del Ministerio de Energía y Minas, que publicó, porque ellos no lo publican, pero lo publicó la Defensoría del Pueblo. Y esto es grave porque está en las cabeceras de Cuenca, ¿no? Entonces, cuando hablamos de degradación, si los bosques, digamos, no están en su estado óptimo de salud, no van a poder ser sumideros, porque tampoco pueden procesar tanta carga de contaminación, ¿no? Entonces tenemos que también tener en cuenta que nos toca ser más coherentes en general cuando se hace un proyecto con un enfoque territorial y una mirada integradora de la gestión, ¿no? Del bosque y del territorio. También hay territorios indígenas y concesiones, por ejemplo, acá en sobreposición en la Amazonia, ¿no? Eran estos lotes, ahora cómo se sobreponen con las comunidades indígenas, ¿no? Y acá vemos, lo que está de naranja son reservas territoriales indígenas, reservas de pueblos en aislamiento voluntario, eh, reconocidas por el Estado, algunas, y otras están en proceso de ser reconocidas. Y los lotes de hidrocarburos. Y esto de verdecito son las comunidades nativas, que sí son contactadas, ¿no? Las que usualmente vemos y conocemos. Y las de amarillo son las comunidades campesinas, ¿no? Entonces, vemos cómo en la Amazonía tenemos toda esta sobreposición y es grave, ¿no? La problemática que tienen ahí en el tema social. Por eso es que hay tanta desconfianza y a veces problemas para trabajar en esos ámbitos, ¿no? Ahora, acá tenemos también otra situación, ¿no? El Centro de Diversidad de Plantas, que es lo verde, y lo achurado son las que están como en alguna categoría de protección. Entonces nos damos cuenta que no necesariamente estamos protegiendo donde es más diverso, ¿no? Donde hay más diversidad de plantas. Y acá solamente para mostrarlos que de las actividades productivas promocionadas, muchas de estas generan pues los proyectos como les decía, de carreteras, han generado los proyectos de vías de acceso, porque no se han hecho para la población, ¿no? Porque si se hubiera pensado en la población, habría un ordenamiento, habría una atención pues al desarrollo social, pero irónicamente, ¿no? Desde las actividades de la minería ilegal que se está esparciendo como un cáncer y nos degrada toda la Amazonía, ahora ellos se han colocado como agentes políticos porque ellos financian a los políticos del país y están logrando que les hagan carreteras, que les pongan servicios públicos, que les urbanicen, que no sé qué, pero la Amazonía se está consolidando como un espacio sumamente desordenado y es como tierra de nadie a gran escala, ¿no? Entonces está un poco peligroso seguir por esas rutas porque, bueno, es como una ruta de corrupción y mafias terrible, ¿no? Por otro lado, bueno, acá están las zonas que han priorizado desde el Ministerio de Educación para fomentar, digamos, que se contacten zonas de frontera, supuestamente para crear frontera viva, pero dentro de esto también, como les decía, están las zonas de las poblaciones en aislamiento voluntario, que son personas que están desplazadas de sus territorios originales por la explotación del caucho, ¿no? Ahorita hay todo un tema de una demanda también de tema social e histórico, porque toda esa población fue mermada y huyó a estas zonas de frontera porque no querían saber nada de nuestra sociedad actual, ¿no? Porque obviamente les hicieron muchísimo daño con ese tema de la extracción del caucho y cómo los esclavizaron y los torturaron, ¿no? Entonces se crearon todas estas reservas indígenas con una norma desde el año 2006, cuando estaba PPK en gobierno, que él nunca tampoco propició que se cumpla o se implemente y hace poco se ha tratado de revertir para que sea atendida desde los niveles regionales donde hay más corrupción todavía, porque en realidad lo que quieren hacer es desaparecer estos derechos de estas poblaciones. Pero felizmente la agenda de bosques y cambio climático más bien ha traído financiamiento climático
Y a través de ese financiamiento climático, que por ejemplo en un caso se ha canalizado el gobierno alemán y de Noruega, se ha logrado financiar la elaboración de algunos expedientes técnicos para la creación de reservas indígenas que están en proceso de solicitud. Pero cuántas realmente se van a reconocer todavía no sabemos porque depende de la voluntad política de quienes estén en las gestiones, ¿no? Esto es cómo ha crecido el área de cultivos de coca al 2022, que son estas zonas guindas, y bueno, cómo va creciendo, cómo va abarcando incluso áreas protegidas, ¿no? Eh, cómo ha crecido también en los territorios indígenas en 87%, ¿no? Cubriendo ahora este hectareaje, o sea, los cultivos ilícitos también están que corrompen también a los pueblos indígenas o tal vez están siendo desplazados también de sus territorios. Y acá hay otro mapa para que puedan ver también cómo las áreas de cacao, café, ¿no? Que son las de rojo, están vinculadas con el tema también de la deforestación, ¿no? Por eso es que hoy la Unión Europea, bueno, estuvo haciendo todos los intentos para que cumplamos con una exigencia, ¿no? Comercial de demostrar que son zonas libres de deforestación, pero nos quedaríamos sin mercado porque en realidad sí fueron deforestadas, pero primero para cultivos ilícitos y luego para coca y cacao como proyectos de desarrollo alternativo. Entonces, por ahí tenemos tal vez alguna posible salvedad de decir que fue un proceso previo de degradación que no fue directamente provocado por el cacao y café, pero es verdad que como este mercado fue creciendo y es un commodity, sí ha ido provocando deforestación en zonas no adecuadas, ¿no? Luego acá vemos las zonas de cultivo de palma aceitera, ¿no? Las más fuertes. Y también, ¿no? Se generaron muchos incentivos que propiciaron también la deforestación, ¿no? Incentivos desde el Estado de que le decían, bueno, si ustedes se asocian, si crean una cooperativa de esto, les damos facilidades, los exoneramos de impuestos y no sé qué, y no sé qué. Entonces también empezaron a propiciar la deforestación de gran escala para instalar estas actividades agroindustriales, ¿no? Y por otro lado, acá está el tema de la ganadería, que lo vemos más como por selva central y sur, ¿no? Donde se muestra como más alto, alto, bajo, o sea, no solamente son las zonas rojas, sino que acá están las categorías de alto, medio y bajo, ¿no? Pero sí hay, todas estas zonas tienen cacao, todas estas zonas tienen café, todo lo que está pintado aquí tiene palma aceitera y aquí también ganado, ¿no? Entonces, eh, como les decía, el escenario de gestión forestal enfrenta muchos desafíos eh, por todas las inversiones que hay y el debilitamiento de la normativa ambiental y forestal. Y bueno, les mencionaba lo de la norma europea, que bueno, puede ser también doble filo, porque podría ser que mientras hay esta buena voluntad de exigir que estén libres de deforestación, también podría empujar a los productores al cultivo de nuevo, a regresar al cultivo ilícito, porque si van a perder su mercado internacional, entonces si eso ya no les va a generar ingresos, entonces ¿a qué se van? A lo ilícito, que está que también se propaga como el pan de cada día, pues, o sea, está, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esas situaciones. Estos son los proyectos de interconexión de transmisión de energía. Como ven, está respondiendo también a, como les decía, ¿no? Esos focos de desarrollo de actividades extractivas, ¿no? Donde se ponen estos servicios también, ¿no? De transmisión, hidroeléctrica, termal, reservas de fríos, plantas solares, de viento, ¿no? Y cómo están vinculadas a las actividades también de extractivas, ¿no? Entonces, bueno, acá hay un ejemplo de la deforestación que tenemos actual en la parte y acumulada en la parte de la Amazonía Sur, por ejemplo, en Cusco, ¿no? Y acá también hay una vía de acceso que tiene que ver con un zoom en la parte de las actividades vinculadas al narcotráfico, ¿no? Esta es una ruta del narcotráfico de Quimbiria y de Desaguadero, y acá está la zona de la convención, ¿no? Esta zona que está aquí, acá está en zoom, ¿no? Este pedacito. Entonces, como hay esta deforestación fuerte en esa zona, y bueno, los retos, como les decía, son varios, eh, con el tema también de justicia fiscal que no se aplica. Esto ya más o menos les estuve comentando con los mapas esta información.
Y bueno, cómo hay controversias con la titulación, ¿no? Que ese es también otro problema para los proyectos de bosques y cambio climático, de bonos de carbono y tal. Porque si no hay un buen saneamiento físico legal, esa es como una principal exigencia, ¿no? Y a nivel nacional tenemos muchos problemas, por ejemplo, acá de los territorios indígenas con sobreposiciones, pero es que hay de todo hay acá en el país, ¿no? Tienes un predio, está sobrepuesto con un tema agrícola, ¿no? Acá, en el caso de los indígenas, por ejemplo, tienen superposiciones entre comunidades, con predios particulares, con bosques de producción permanente, con CERNAM, con áreas protegidas, con concesiones forestales, con también concesiones mineras, hidrocarburos, y en fin. Luego, acá también está parte de ese árbol de problemas que les mostré antes, este, pero acá está como más desglosado la problemática. Ya lo pueden revisarlo con más tranquilidad. ¿Dónde se me quedó? Bueno, lo que yo ahora les quiero comentar es cómo todas estas presiones, ¿no? De los servicios, infraestructura, actividades ilícitas, están reconocidas, como les decía, por digamos, por el gobierno a través del Ministerio del Ambiente, ¿no? Todo está reconocido aquí. No solamente, bueno, lo estoy evidenciando con mapas que se cuentan oficiales, sino porque está también explicado cómo afecta a los ecosistemas, especies y genes, ¿no? Y acá está desglosado. Entonces, bueno, todos estos problemas también el debilitamiento de la normativa, como los paquetazos ambientales también han hecho que se reduzcan exigencias ambientales, el sistema de áreas protegidas sin financiamiento, ahora quieren financiarlo con proyectos estos de red, pero eh, el problema es que hay mucha sobreposición porque quieren seguir haciendo actividades extractivas en las zonas, ¿no? O sea, lotes de hidrocarburos, vías de acceso. Entonces, al final, el mismo Estado está contradiciendo la agenda climática, ¿no? Entonces, es un problema, ¿no? Bueno, entonces también hay una falencia del Estado para abordar los espacios de participación inclusivos en la toma de decisiones, ¿no? Esa es la gobernanza. El concepto de gobernanza tiene que ver con que la población y todas las partes interesadas participa de el diseño de las políticas, instrumentos de gestión, ¿no? Los espacios de toma de decisión, donde en estos espacios también, para que sea una buena gobernanza reconocible, tiene que haber rendición de cuentas, transparencia, ¿no? Como les decía, el tema de inclusión no solamente por género, interculturalidad, sino también el enfoque intergeneracional, o sea, tiene que estar los actores representados de quienes van a ser afectados a futuro también, ¿no? Entonces, bueno, también hay otra situación con un enfoque en la gestión ambiental del contaminador pagador, ¿no? O sea, se permite contaminar, se permite dañar, por ejemplo, los derechos de pueblos indígenas están supuestamente, aparentemente, resguardados porque se va a poner una multa a quienes los afecten, pero ¿qué pasa si ocurre, por ejemplo, una deforestación masiva por hidrocarburos, por gas? Por accidentes o porque se va a instalar una planta y hay una deforestación horrible y se extiende, qué sé yo, con este tema del cambio climático, ya van a multar a la empresa porque provocó ese daño. Pero eso es ya como ponerle una etiqueta de precio a que haya un genocidio, ¿no? Porque están anunciando de, ya, entonces, si ocurre eso, entonces pagamos, ¿no? Es cuando no se ve el sujeto de derecho como, pues, justamente con derechos, ¿no? O sea, es como si fuera cualquier cosa. ¿No? Hemos materializado tanto a las, o sea, por esta lógica economista de mirar todo así como con precio, que la vida de las personas tiene precio entonces, ¿no? Entonces, estas situaciones también están en los contextos de estos proyectos, ¿no? La compensación ambiental como parte de la estrategia de mitigación es algo que ha sido muy controversial también y discutido en los espacios internacionales. Aquí otra vez les muestro la torta de las fuentes de gases de efecto invernadero del 2012. Como les decía, la deforestación y ocupación desordenada del territorio es la más grave, pero también están las otras. ¿Cómo han ido también las otras? También está aquí. Y bueno, en general,
las regiones, a través de sus estrategias de cambio climático, procuran abordar esta agenda climática y de bosques y en general, ¿no? Haciendo sus líneas de base, también de gases de efecto invernadero, y bueno, tratan de ver cómo van a contabilizar aquello, a estimar, pero las autoridades nacionales tienen como que la estadística obviamente oficial, ¿no? Eh, y bueno, acá vemos cómo en la Amazonía del Perú, bueno, se sigue con la tendencia en creciente. Además, tenemos todas unas circunstancias en el agro peruano donde no se le da asistencia. Entonces, mucha de la deforestación que ocurre más por un tema de expectativa, están mal guiados, no tienen un paquete tecnológico bien orientado, entonces siguen promoviendo agricultura migratoria porque degradan los suelos y los suelos en la Amazonía, tal vez muchos de ustedes saben, son una pequeña capa de materia orgánica de 15 centímetros y no más. Y luego está todo lo que está, o sea, el suelo forestal es más que nada lo que está en proceso de descomposición, la hojarasca que está en proceso de descomposición. Entonces, si no conocemos el suelo forestal y lo degradamos con rosas, tumbas y quemas, definitivamente nos condenamos a que más adelante vamos a provocar esta sabanización y nos vamos a tener que mudar y abrir otra chacra, y eso es lo que es la agricultura migratoria, ¿no? Y así, bueno, también hay todo un tema de indicadores sociales, como el tema de la feminización de la mujer en el campo. Al final se van quedando más las mujeres, los hombres se van a buscar nuevas oportunidades porque ya no da más ese territorio. Eh, una secuela de consecuencias, ¿no? Tampoco, como les decía, nunca ha habido buena asistencia técnica en el campo para orientar incluso qué cultivos, la planificación de los cultivos y todo, y cuál sería el paquete tecnológico sostenible, resiliente, bajo en carbono. Eso menos, ¿no? O sea, imagínense si no hay lo básico elemental, si con las justas llegan los ingenieros y tienen una moto o una camioneta para llegar a toda una región, imagínense, o sea, que van a estar hablando de agricultura baja en carbono o paquetes tecnológicos para promover la agricultura orgánica en algún cultivo así o de ser o sea, inteligente con el clima, ¿no? También hay muchos proyectos de irrigación pendientes que no se han movilizado. Y eso para no promover que haya éxito en la agricultura, porque en realidad la agenda de lo que le interesa a los mafiosos que están a veces vinculados al Estado está más relacionado a promover que, digamos, a justificar que el porcentaje del PBI más importante está vinculado al sector extractivo, cuando nuestro país siempre ha sido potencia en el tema agrícola históricamente, pero vamos perdiendo eso porque nos creemos todos los cuentos que nos dicen, ¿no? En verdad, somos un país con altísimo potencial en biodiversidad, en diversificación de mercados, productos nutracéuticos, que no necesitas grandes cantidades, sino más bien calidad y mercados nicho. Entonces tenemos ventajas comparativas y o sea, competitivas por trabajar, porque sí tenemos potencial, porque somos muy creativos, hallamos soluciones rápido y todo, pero también nos falta formalizar, nos falta generar algunas condiciones para la asociatividad, ¿no? Y también para poder ser resilientes a este cambio climático, ¿no? Entonces tenemos todo esto, este tema de, bueno, ojalá una agricultura próspera, competitiva y sostenible, pero también tenemos algunos riesgos como los problemas de desigualdad, el tema de biotecnología, que también amenaza con robarse a través de patentes. O sea, nosotros dejamos las puertas abiertas, pero a lo ancho, porque es el portón, más bien no es la puerta del portón, para que vengan investigadores y patenten nuestra biodiversidad y nosotros después nos van a robar los mercados, pues, ¿no? Porque no vamos a poder vender eso. Además, el hecho de que estén, digamos, trabajando con nuestros genes eh, en biodiversidad nos puede robar a la larga mercados a futuro, ¿no? Entonces dicen, estamos solamente investigando para ver qué potencial hay. No, hay cosas que están en riesgo y nosotros tenemos que tener una mirada más estratégica y también de soberanía, ¿no? De nuestros recursos. Y bueno, en el campo también hay ya muchos problemas a nivel internacional identificados con contaminación por transgénicos, por pérdida de variedades nativas, despojo de tierras al final. Entonces son muchas situaciones que generan que el agricultor migre también, ¿no? Que no encuentre, digamos, desarrollo en la parte de costa, que no encuentre desarrollo en la parte andina y termina en la parte de selva haciendo actividades ilícitas, ¿no? Porque todo lo que vemos es la migración. Si ustedes ven los estudios de migración de la OIT que tenemos a nivel nacional, hay un estudio de migraciones internas,
ahí van a encontrar los desplazamientos que estamos mencionando, ¿no? Entonces, también hay una agenda de innovación agraria que se habla de bioeconomía. Con este término hay que tener mucho cuidado porque promueve justamente esta biotecnología sin tener ética, ¿no? Porque la biotecnología y la ciencia bien orientada no debería ser dañina, no debería ser perjudicial, pero acá hay intereses que se mueven y nosotros no nos estamos dando cuenta porque somos muy inocentes, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado en los espacios de trabajo de las agendas de gestión de la biodiversidad de bosques, porque está vinculado a todo esto, ¿no? Promover la investigación participativa, que hasta el día de hoy no se promueve, fortalecer el control de la biopiratería, trabajar la bioseguridad para evitar que haya contaminación del material genético, tanto en el agro como en lo forestal. Bueno, porque justamente en el ámbito amazónico, donde se van a hacer muchos proyectos productivos, eso es el peligro, ¿no? Imagínense que haya expansión de la soya como la hay en Brasil o cosas así. También se habla de un eucalipto tropical con resistencia a alguna plaga o enfermedad y que de rápido crecimiento y que ya lo quieren ver crecer para producir rodales, para hacer el tren que quieren que conectar con Brasil. Entonces, ¿pero qué va a significar ese tren y qué va a significar esas plantaciones a gran escala? Va a significar una gran deforestación en la zona de Ucayali, no en la zona sur. Entonces, así se planifica sin que piensen en los efectos colaterales, ¿no? Entonces, les comento todo esto porque todo es como una mirada más macro quizás, porque nos va a afectar en la parte, como les decía, de la resiliencia y el efecto del cambio climático. Si al final los proyectos no muestran que tiene resultados, se cae. ¿Quién te va a financiar un proyecto que no estuvo bien pensado? Como les decía, ¿no? Por ejemplo, en Tambopata, al final los mineros ilegales, o sea, la agenda de la minería ilegal era tan densa que no pueden demostrar que hay garantías para esos bonos de carbono, ¿no? Ahora, ¿qué nos espera al 2005? Bueno, ¿qué nos esperaba al 2030 según este mapa? Es donde va a haber la mayor variabilidad climática, donde está la zona de rojo. Acá se proyectaban unos escenarios en función a las altas concentraciones de gases de efecto invernadero, de las emisiones mundiales, como que calculaban que podría haber este escenario donde nos mantenemos bien y en un escenario donde hay altas emisiones que puede subir hasta 3 grados. Y ya estamos en ese escenario que se proyectaba el 2100, pero ya estamos antes del 2050 en ese escenario viviéndolo porque, bueno, al 2050 ya tenemos proyectados más o menos 3 grados, o sea, ya está acá para Perú. Y ahora les voy a mostrar el mapa más adelante. Aquí está. Entonces, ya estamos en un escenario de crisis climática y por eso también tenemos un decreto supremo que hace un llamado a esta declaratoria de emergencia climática para que se puedan establecer acciones y lineamientos prioritarios, ¿no? O sea, ya no es que yo de buena voluntad quiero hacer mi proyecto red y qué bacán, porque bonos de carbono y platita y no sé qué. No, ya estamos en crisis climática y los desastres y las catástrofes que nos esperan y que ya estamos vivenciando de alguna manera porque bueno, no solo Perú quien sigue en un ritmo sin desacelerarse en emisiones, sino a nivel global. Y como les decía, somos uno de los países pues, más vulnerables. Ya sabemos, como les decía, que no es que no nos recontrapasamos 1,5 grados, que era lo que no queríamos pasarnos según el Acuerdo de París, y ya hay una proyección de que llegamos hasta 3,9, ¿no? Entonces va a haber estiaje para los Andes Amazonía. Díganme ustedes, ¿qué va a pasar? ¿Más incendios forestales? ¿Más pérdidas del agro, de los cultivos? ¿Inseguridad alimentaria? ¿No? Entonces, estas son variaciones en temperaturas máximas, ¿no? Y estas son variaciones en temperaturas mínimas. Entonces vamos a tener, digamos, más crudo, los inviernos más crudos, las sequías, que usualmente donde teníamos épocas secas, pero va a ser sequía durísima, ¿no? Y también a destiempo, ¿no? Y ahorita ya estamos por entrar al fenómeno del niño, ¿no? Y acá vemos también cómo la vulnerabilidad climática, cómo afecta a la niñez, a las niñas, niñas y adolescentes, ¿no? Con huaicos e inundaciones, dónde son más afectadas y en qué magnitud según la cantidad de población, ¿no? Entonces acá podemos ver Loreto como una de las más afectadas y vemos el inicio de clases desde el año pasado, las inundaciones tan graves que han ocurrido.
¿no? Y Huaycos, pues, miren, pues a lo largo de la carretera, perdón, de la cordillera es donde más ha habido, bueno, siempre obviamente por la geografía y todo lo que se junta, ¿no? Entonces, también hay conceptos, como les decía, de justicia ambiental y climática que tienen que ver con un tema de respetar estos derechos, de vivir en un ambiente saludable y seguro, de ser parte de los procesos para mejorar la calidad del ambiente, o sea, de que todos podamos participar libremente de algunos de estos espacios a través de representaciones, o sea, tampoco es que van a estar todo el mundo pues haciendo todo, pero sí que hayan representantes de los diferentes grupos de interés y afectados en los espacios de toma de decisión, porque el problema es grave, ¿no? Y acá hay un intento a nivel global por mostrar cuánto los compromisos en la agenda climática son suficientes para atender esta agenda climática. Y acá claramente vemos en la agenda que Perú estamos en amarillo, que es insuficiente, enormemente insuficiente están pues los países que han producido mayor cantidad, ¿no?, de emisiones. Críticamente insuficiente los de gris, ¿no? Entonces, vemos bueno, que falta que nosotros asumamos mayor compromiso y sobre todo presupuesto en la agenda climática. Entonces, también nos toca orientar si tienen ustedes trabajos como desarrolladores o trabajan en diseños de proyectos de inversión pública o lo que sea, también tienen que tener esto en mente de que necesitamos orientarlo, como les decía, bajo un enfoque multirriesgo, un enfoque territorial, mirar también cómo están, digamos, planteados los servicios del Estado y no pensemos que a través de los proyectos chiquititos vamos a lograr demostrar que hemos reducido emisiones, porque el problema es mucho más grande y complejo en el territorio. Entonces, si no vamos a estar vendiendo, pues, no sé qué vamos a vender, porque bonos de carbono a reducirse no creo que se logre, ¿no? Ahora, después ya les voy a mostrar igual todo lo que se trabaja con la contabilidad de las reducciones de emisiones, o sea, cómo en el caso de que se cumpliese, cómo debería ser la contabilidad, cómo se hace la trazabilidad de todo eso, ¿no? Pero también hay roles y funciones en torno a la gestión forestal que tenemos que tener presentes, ¿no? Para el tema de la supervisión, fiscalización, promoción del uso sostenible, sanciones y actividades, bueno, cómo está implicado ahí el servicio forestal, eh, el Ministerio de Ambiente para desarrollar políticas nacionales, estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático. Si bien las regiones tienen la función y la competencia de la implementación, el Ministerio del Ambiente tiene que velar porque se cumplan los lineamientos de nivel nacional, ¿no? Entonces hay diversas normas relacionadas al tema, la ley sobre el cambio climático, que es lo que ya también nos da una base para trabajar estas temáticas. Y bueno, y otras normativas que están relacionadas a la agenda ambiental, a través de la política ambiental, que bueno, va a vencer pronto el 2030, y las estrategias regionales de cambio climático, las de diversidad biológica, donde se debe involucrar estas temáticas también con proyectos de inversión, ¿no? Asimismo, bueno, los ministerios de Agricultura, el Instituto Nacional de Defensa Civil y CENEPRED, ¿no? Para tener los espacios de escenarios de riesgo, sistemas de alerta temprana y accionar, ¿no? Accionar oportuno. Entonces, si sabemos que van a haber situaciones de sequía en algunas zonas, podríamos ya estar haciendo proyectos para mejorar, por ejemplo, la cobertura, la restauración de bosques andinos, de bosques amazónicos, ¿no? En el INDECI también las zonas que ya se han perdido, por ejemplo, por incendios forestales, tendrían que ser recuperadas ágilmente también con esta lógica de seguir trabajando en la agenda de prevención y mitigación. O sea, cuando hablamos de prevención estamos hablando bajo la lógica de gestión de riesgos de desastres, pero cuando hablo de mitigación me refiero a la agenda climática, a la agenda de reducir emisiones que vienen de la deforestación, ¿no? Entonces, hay agendas intersectoriales y temáticas que se interrelacionan, ¿no? Porque están en el mismo territorio y al final los componentes son los mismos. Entonces, bueno, el Ministerio de Agricultura también tiene que abordar, digamos, políticas agrícolas y forestales que reduzcan los efectos del cambio climático, fomentando reforestación, conservación de bosques, uso sostenible de los recursos y adopción de prácticas que disminuyan la deforestación y aseguren la seguridad alimentaria. Entonces, recordemos que hay roles y competencias y bueno, una agenda pendiente también, ¿no?
Acá hay algunas sugerencias que yo también estoy brindando de lo que yo pienso que se debe también colateralmente promover, ¿no? Para poder ser más eficientes en esta agenda climática. Bueno, los Infor también, como saben, tienen que la función de fiscalizar, ¿no? El tema de, o sea, alrededor de la legalidad, el aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre, promoviendo también el uso sostenible, ¿no? Entonces, bueno, tienen su sistema de monitoreo forestal, campañas para luchar contra la tala ilegal, también fomentan reforestación y programas de restauración. La Fiscalía especializada en materia ambiental también tiene que investigar delitos ambientales, hacer cumplir acciones penales, también tiene que trabajar en prevención y educación. Y bueno, ahorita hay mucha persecución penal por delitos ambientales, ¿no? No hay condenas, pero sí hay un problema para proteger a los defensores ambientales, ¿no? Más bien están expuestos, ¿no? Entonces se tiene que mejorar también algunos conceptos y cosas prácticas también para lograr mayor eficacia. Bueno, ya ligado, por ejemplo, el tema de incendios, porque no está bien conceptualizado el tema de bosques para las FEMAS, las fiscalías. Entonces dicen, bueno, pero eso era un pajonal, pero también está dentro de la ley el tema de, o sea, la ley forestal agarra no solo bosques, sino también vegetación, ¿no? O sea, componentes vegetales. Entonces, por ahí hay muchos incendios que se han venido dando, por ejemplo, en la zona de Cusco, donde tenían que ver con esta mala conceptualización que no han podido efectivizar las sanciones, ¿no? Bueno, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, como les comentaba antes, ¿no? Este es uno de los agentes y drivers de la deforestación. Al promover los proyectos de infraestructura, también tiene que cumplir con normativas ambientales, ¿no? Ahora espero que también se vinculen con esta nueva política de ordenamiento territorial que ha salido recién. Y así, ¿no? El Ministerio de Cultura que tiene que hacer cumplir también con normas que tienen que ver con el cuidado del patrimonio natural, desarrollo sostenible, pero también cumplimiento de las leyes también de conservación del patrimonio natural y cultural, el bagaje, digamos, los conocimientos indígenas, la preservación de estos conocimientos y también, bueno, los derecho a la consulta, ¿no? Las gerencias regionales de agricultura, bueno, tienen que promover prácticas agrícolas que respeten al ambiente, desarrollar políticas de producción agrícola sostenible, capacitar a los agricultores con técnicas que favorezcan la conservación del suelo, promover cultivos sostenibles, mejorar la seguridad alimentaria. El SENASA tiene un rol para el tema de investigación y tecnología que promueva la sostenibilidad y adaptación, aunque originalmente el SENASA también era como que una autoridad de sanidad, ¿no? O sea, de velar porque haya control de plagas y bueno, se implementen programas educativos para los agricultores sobre sanidad agrícola, etcétera, ¿no? Entonces, ahí yo creo que ellos tienen un rol clave con el tema de bioseguridad también. Eh, Como les decía, acá estoy mencionando justamente este tema del eucalipto transgénico, bueno, y algunas situaciones que se nos están escapando de la agenda. Acá, por ejemplo, ¿no? También la oficina de riesgos del COER, ¿no? De los centros de emergencia regional. Bueno, tienen que abordar el tema de gestión de riesgos y la adaptación al cambio climático. Hay un plan, hay una política y un plan nacional de gestión de riesgos de desastres, donde se está viendo que no se está abordando casi nada en prevención, ¿no? Y hay un reconocimiento de que se tiene que fortalecer esa mirada de la gestión de riesgos justamente para poder aplicar también algunos enfoques prospectivos, ¿no? Entonces, bueno, como oportunidades, como les decía, de la Agenda Nacional en Cambio Climático, el Acuerdo Nacional donde se trabajó la visión al 2050 para el Plan de Desarrollo Nacional, Plan de Desarrollo Estratégico Nacional, abordan la agenda climática, ¿no? Entonces acá lo podemos ver a la derecha. Gestión sostenible en la naturaleza y medidas frente al cambio climático, aprovechamiento sostenible de los ecosistemas que compromete a todos los actores del territorio del país, asegurando un desarrollo social, económico, armónico, libre de contaminación y saludable para todas las personas en el tiempo en un contexto de cambio climático, ¿no?
Y bueno, después en general se habla de alcanzar la igualdad de oportunidades sin discriminación para gozar una vida plena, el empleo digno y la armonía con naturaleza, una sociedad democrática, pacífica, Estado moderno, transparente, descentralizado, ojalá. Y acá está también cómo las políticas nacionales tienen que enmarcarse en la Estrategia Nacional de Cambio Climático, que ya la tenemos al 2050, las estrategias regionales de cambio climático, la Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertificación, la Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático, que digamos que es el tema más vinculado directamente con lo que vamos a hablar hoy, los compromisos, estos compromisos internacionales que se llaman las condiciones previstas y determinadas NDC, las contribuciones nacionalmente determinadas en la Agenda de Adaptación y Mitigación, y cómo todo esto está relacionado, pues, como les decía, con el planeamiento estratégico de desarrollo a nivel nacional, ¿no? Entonces, estas contribuciones que forman parte del Acuerdo de París, que se firmó el año 2016, que entró en vigencia, bueno, tienen cierta cantidad de medidas de adaptación y mitigación. La idea, como les decía, en adaptación es reducir la vulnerabilidad y riesgo asociado al cambio climático, pero también aprovechar algunas oportunidades. Y las medidas de mitigación buscan reducir al menos 20% de las emisiones eh, con respecto al año 2010 y el 10% extra se va a financiar con cooperación internacional porque como les decía ahí, intervino un poco en esa lógica, el país se plantó a pedir cooperación. Nosotros nos podemos comprometer a un 30%, pero siempre que la cooperación internacional nos apoye con un 10%, porque además no somos uno de los países que principalmente haya generado estas emisiones. Entonces se logró comprometer, como les decía, algunos financiamientos del gobierno alemán y noruego, y seguramente irán viniendo más, y se trabajó una agenda, ¿no? Para reducir emisiones a través de soluciones basadas en la naturaleza, que acá, como les decía, está relacionado. Soluciones basadas en naturaleza o mitigación y adaptación basadas en ecosistemas también son parte del lenguaje que tiene que ver con estos proyectos de carbono forestal. Entonces, reducción de la tasa de deforestación, incremento de la reforestación, promoción de plantaciones forestales y cambios en las dietas también, en la dieta de consumo. Bueno, ya están las otras agendas también relacionadas a la economía nacional, a la productividad, ¿no? El tema de desechos, etcétera. Y tenemos como marco normativo, aquí, ay, perdón, un momento que se me desacomodó. La Estrategia Nacional de Cambio Climático, también tenemos una normativa para hacer los inventarios de gases de efecto invernadero, las comunicaciones nacionales que se preparan para rendir cuentas ante la Convención Marco de Naciones Unidas, un Plan Nacional de Acción de Género y Cambio Climático, unas estrategias regionales de cambio climático en el nivel nacional, y existen algunas, el Plan Nacional de Adaptación, ahora tenemos unos actualizados, ¿no? El 2050, y en general tenemos ay, lo voy a hacer más pequeño. Tenemos, disculpen la bulla porque estoy en Puerto Maldonado, entonces una bulla. Bueno, acá, bueno, la importancia de la ley de cambio climático es que fortalece la institucionalidad, la descentraliza, también promueve este tema del monitoreo, y por eso es que hay normativa ya más específica en cada temática, y está, aquí está lo del MRV. También hay, bueno, inversión del presupuesto público para el tema de sostenibilidad y resiliencia frente al cambio climático, y supuestamente hay una agenda también de respaldo para el tema de ciencia y tecnología para lograr innovaciones en materia de este tema. Y tenemos también las medidas de adaptación y mitigación, que bueno, acá pueden ver en qué sectores, 84 medidas vinculadas a agua, pesca, bosque, salud, agricultura, y las nuevas en adaptación son turismo y transportes, que se habían olvidado inicialmente y se están adaptando ahorita actualmente, ¿no? Entonces todavía no han salido, pero ya se están trabajando. También hay 64 medidas en mitigación en los sectores de energía, procesos industriales, desechos, UTCUS y agricultura. Entonces, bueno, estamos ahí detrás de esa agenda. Acá les dejo la normativa relacionada al tema de las obligaciones que genera la ley marco de cambio climático.
de que se tienen que diseñar, monitorear y evaluar políticas, medidas y proyectos para la adaptación al cambio climático, pero también acá hablan de adaptación, pero también de mitigación. Entonces, desarrollar también capacidades, diseño de políticas, estrategias, planes, promover la participación informada. Los ministerios, gobiernos regionales y gobiernos locales se constituyen como autoridades competentes en materia de cambio climático. Así que hoy en día también tienen, digamos, oportunidades laborales en estos proyectos a través de los mismos niveles de gobierno, locales o regionales. Esta, nuevamente, la agenda de adaptación, que ya estoy redundando ahí. Eh, Esta es también adaptación en bosques. Y, por ejemplo, adaptación en bosques habla de prácticas ancestrales en comunidades campesinas y nativas, con el buen uso de los bienes y servicios, la restauración de ecosistemas en el ámbito del sistema de áreas protegidas, implementar un programa nacional de monitoreo dinámico para medir el impacto de cambio climático, implementar prácticas sostenibles en conservación, ¿no? Entonces acá hablan también de las metas que tienen, ¿no? Para demostrar cuántos beneficiarios tuvieron, cuántas hectáreas se lograron, digamos, restaurar, qué porcentaje de implementación del programa nacional se espera lograr a través del programa de bosques, eh, etcétera, ¿no? Y acá dicen cuántas de las medidas están en avance y en preparación y sin implementación y sin avance. Entonces, con resultados tenemos esta miseria de 8%, en implementación 33% y en preparación 54%. Entonces, sí nos falta trabajar mucho en las medidas de adaptación también. Como les digo, al final, como no tenemos tanto presupuesto, tenemos que optimizar y por eso hay un enfoque integrador de mitigación y adaptación a la vez, ¿no? Y acá está, donde estoy marcando el tema de las contribuciones en mitigación y cuáles son, bueno, de las medidas más relevantes, o sea, los ejes temáticos de estas 8 medidas de USCUS están relacionadas a conservación, manejo forestal, reforestación, agroforestería y asignación de derechos como eh, un, una condición habilitante previa para poder trabajar las otras. Porque ahí hay problemas justamente porque si no tenemos la titularidad, los derechos asignados, ¿qué proyecto, cómo repartes y distribuyes los beneficios a las personas que están en el bosque que no tienen su titularidad clara? Entonces, por eso es que se ha asignado también esta temática. Ahora en mitigación, ¿cuántos tiene resultados? 18% tiene resultados, 40% en implementación, 8% sin avance y 34% en preparación. Entonces, acá ha habido más financiamiento, por eso es que ven que hay un porcentaje un poquito mayor que la agenda de adaptación, pero al final, si hacemos buenas intervenciones en mitigación, esto se va a ver reflejado también en beneficios de adaptación. Entonces, bueno, sí vamos con la parte de cómo se fue construyendo el proceso de las contribuciones previstas y determinadas desde septiembre del 2015 a diciembre del 2020, donde se actualizaron bueno, se continúa trabajando en ello, como les decía. El escenario ideal es que hemos reducido 30% de las emisiones al 2030, pero estamos muy lejos todavía de cumplir eso. Y bueno, la necesidad de trabajar las zonificaciones ecológicas y económicas en las regiones. Acá están mencionados rápidamente los aspectos positivos de trabajar el territorio de manera ordenada para que se generen condiciones habilitantes y desarrollo sostenible, porque estamos respetando la vocación del uso del suelo, ¿no? Entonces también permite hacer una toma de decisiones informadas y una gestión más eficiente del territorio, ¿no? Y así poder aprovechar estas ventajas comparativas que nos presenta cada territorio y aprovecharlas al máximo. Acá está esta nueva política de ordenamiento territorial que les mencionaba, que también reconoce las mismas problemáticas que ya vimos antes con la diversidad biológica, como la sobreexplotación del territorio, el desequilibrio en la ocupación de territorio, sobreposiciones, escasa inversión en análisis y gestión de la información territorial, conocimientos ancestrales y comunitarios que se van dejando de lado, débil rectoría en el ordenamiento territorial, débil rol de los gobiernos regionales y municipales en los gobiernos de los territorios, instrumentación
profusa y desarticulada en planes, zonificaciones y ordenamiento. O sea, se termina trabajando a veces las zonificaciones y no son vinculantes con los planes de desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, dentro de todo esto, este tema de red, que es uno de los que, bueno, más se comenta como proyectos, porque más recientemente, cómo evitar los significados de cada letra, cómo evitar la deforestación, ¿no? Y tal vez incrementar este símbolo de más, es cómo incrementar también el bosque, ¿no? Entonces, reducir emisiones de la deforestación y la degradación y además promover la conservación del bosque, ¿no? Entonces hay que detener esta rosa tumba de quema, detener los cambios de uso que afecten y debiliten la capacidad de los bosques de capturar este carbono, conservar y cuidar, proteger el bosque, todas las especies de flora y fauna, incrementar los depósitos de carbono también con enriquecimiento forestal, manejo forestal sostenible en general del bosque, trabajado de manera sostenible, ¿no? Sin degradarlo. Y bueno, entonces en general, red, ¿qué es? ¿No? Red se define entonces como el conjunto de acciones, políticas e intervenciones planteadas tanto a escala nacional como subnacional, tomando en consideración la visión de los diferentes niveles de gobiernos y actores de la sociedad civil e indígena, que facilitan la implementación por parte de actores públicos y privados. Dentro de esto hay 5 actividades reconocidas, elegibles, que ha reconocido la Convención Marco de Naciones Unidas para, para que se pueda considerar que estas son las que reducen los efectos el tema de los gases de efecto invernadero por el cambio de uso de suelo. Según el plan de acción de Bali, hay 5 actividades que son elegibles bajo el esquema RED. La reducción de emisiones derivadas de la deforestación, la degradación de bosques, la función de conservación, la gestión sostenible de bosques y también el aumento de reservas de carbono. Esas son las 5 actividades elegibles. Entonces están en la lámina 88. El Programa Nacional de Conservación de Bosques, que se crea el año 2011, tenía como meta original conservar 54 millones de hectáreas de bosque para el 2021, cosa que no se logró. Entonces, acá justamente está lo que se logró hacer hasta el 2020 y no llegamos pues a la suma total, ¿no? Entonces, de 54 millones se llegaron a 3 millones de hectáreas nomás. Les falta todavía diversificar y acá hay otro espacio de trabajo interesante en ese programa porque tienen que generar incentivos no solamente para los pueblos indígenas, sino para otros usuarios del bosque, porque ellos han empezado a trabajar transferencias directas condicionadas como incentivos a, digamos, pueblos indígenas o comunidades indígenas que tengan interés en conservar sus bosques y que demuestren que son los titulares, que están, digamos, activos como con sus estatutos, todo en orden, los papeles, y que además han hecho una zonificación, un plan de inversión, y con todos estos requisitos se hacen accesorios a los incentivos, ¿no? Pero la cantidad de hectáreas que han logrado comprometer para conservar todavía son insuficientes versus la meta, ¿no? Que fue una iniciativa de Antonio Braque, que fue nuestro primer ministro de Ambiente, que se lanzó con decir que, bueno, que vamos a proteger esa cantidad de hectáreas, ¿no? Cuando se crea el programa de bosques, él es el que lanza esa meta, ¿no? De conservar 54 millones de hectáreas de bosque. Y en el acuerdo climático también ya pues se plantea el tema, como les decía, de reducir 30% de las emisiones, dentro de las cuales USCUS es como la agenda principal, que está vinculado al tema de cambio de uso del suelo por digamos, deforestación. Entonces, ¿cómo trabaja el programa de bosques? Tiene un área para promover los mecanismos de transferencias directas condicionadas, otra para ver el monitoreo de cobertura de bosques y también otro que ve los programas y proyectos de inversión, ¿no? Donde se alimenta de algunos programas internacionales como el Plan de Inversión Forestal, el Programa de Inversión Forestal del Perú, la propuesta RED a nivel global, ¿no? Que no solamente proyectos aislados, sino acá hay cooperación internacional y acá hay otra cooperación, ¿no? Que es la Declaración Conjunta de Intención, que fue hasta junio del 2018. Con estas intervenciones de nivel entre países,
es que se ha logrado, como les decía, abordar algunas condiciones previas para implementar este mecanismo red. Se espera que el público beneficiado sean comunidades nativas, entidades públicas y privadas también vinculadas a la gestión del bosque, pequeños productores del bosque, entidades públicas vinculadas también a nivel más local, pero ha faltado todavía, como les decía, diversificar las estrategias de intervención, ¿no? Entonces, bueno, esta información es del programa Bosque, saber a qué comunidades, qué proyectos han tratado de promover, piscicultura, también comercializar plátanos para freír, eh, también café, han generado fondos concursables, bueno, promovido también la creación de marcas y promoción también de la creación de asociaciones de productores con ciertas comunidades o articularlos a algún mercado, ¿no? Trabajar también con temas de artesanía. O sea, todo lo que tienen de habilidades de trabajo, de desarrollo, las comunidades lo han tratado de abordar para que ellos también, de esta manera, siendo apoyados desde sus planes de inversión, digamos que la plata les llega por conservar un pedazo de su bosque, pero ellos también reciben ayuda a través de ese incentivo, lo tienen que invertir en actividades que les generen autosostenibilidad, porque el Estado no siempre va a estar dando los incentivos. El programa de bosques tiene un tiempo de vida, es un programa ejecutor que tiene un inicio y un fin, no es eterno. Aunque no estén muy lejos de la meta, pero no sé cuánto tiempo más lo van a seguir manteniendo, ¿no? Pero en la práctica tenía una fecha de caducidad. Yo espero que se cambie y ojalá sí sea mucho más largo y continuo el periodo y más realista, ¿no? Porque se ponen una meta enorme con una situación tan compleja como la que hemos visto antes, pero necesitan diversificar digamos, cómo van a abordar otros incentivos para otros usuarios y no solamente trabajar con las comunidades, ¿no? Entonces, este mecanismo red se intentó trabajar por fases. Eh, para la parte de preparación se llamaba el readiness, ¿no? Eh, para ir preparando el terreno, digamos, a través de normativa. Esa fase ya la hemos pasado por fin y ya estamos para entrar a la fase de implementación y ya tenemos algunas normas y lineamientos para entrar al tema de que se promuevan inversiones, ¿no? Y después, como ya vamos a entrar en la fase 2, ahora hay que entender esas normas, que entiendo que es parte de lo que busca este curso, y luego ver también cómo se va a hacer el tema de al corroborar que a través del monitoreo, reporte y verificación, poder evidenciar que efectivamente se logra reducir las emisiones del tema de red o a través de incremento de reservas de carbono, cómo se haría la parte de los pagos por resultados, si es que el beneficio es un pago o hay otro beneficio no monetario, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los fondos y mecanismos de mercado que se realizarán a través de qué forma para reducir las emisiones e incrementar, bueno, las reservas de carbono, pero también las salvaguardas sociales y ambientales, que también están sujetas a verificación por terceros? Por eso es que les digo que no es tan sencillo como monitorear solo hectáreas y carbono. Bueno, otras iniciativas vinculadas a proyectos de reducción y evitar la deforestación tienen que ver con el tema del ordenamiento, por ejemplo, en la región de San Martín, mesas regionales de control y vigilancia forestal, planes de protección para reservas territoriales indígenas, que son las que les mostré en los mapas, si se acuerdan. Hay 6 reservas territoriales indígenas que tienen ya planes implementados, o sea, que han apoyado a implementar sus instrumentos de gestión. Hay desarrollo también de la medida de Patrimonio Perú, que abarca 38 áreas naturales protegidas amazónicas, que son como 16,7 millones de hectáreas. Titulación de 35 comunidades nativas en Loreto y Pasco, Loreto es una de las regiones que tenía mayor brecha para el tema de titulación, ¿no? Mayor brecha pendiente con la cantidad de población que todavía está esperando sus titulaciones y reconocimientos. 45 comunidades nativas con planes de vida, que son como sus planes de desarrollo bajo su cosmovisión. 29 comunidades nativas con capital semilla para iniciativas productivas en Loreto, San Martín y Ucayali. O sea que ya tienen su capital para invertir en
algunas actividades irrelevantes, 3 millones de hectáreas que se han dado en actividades productivas sostenibles libres de deforestación, ¿no? Que bueno, que abarcan a 279 comunidades, y el trabajo de la conservación y gestión de turberas amazónicas, que son como los espacios de los aguajales, que buscan también estos aguajales que les dicen, ¿no? Son sumamente importantes estas turberas porque captan mucho del carbono, también son grandes sumideros de carbono. Entonces, han calculado que con esta iniciativa se puede reducir 1,2 millones de emisiones. Y bueno, también se ha buscado, digamos, involucrar el sector privado, ¿no? Con un proyecto de la cooperación suiza, el programa de bosques andinos del BETA, Swiss Intercooperation, con la iniciativa 20 por 20 que busca también, digamos, reducir el problema de degradación y trabajar la restauración. Entonces, bueno, han tratado de involucrar emprendimientos también del sector privado. Y bueno, ahí hay otro mercado que, bueno, es el que originalmente se conocía la mayor parte de gente, pero eh, habían ciertos vacíos en la normativa peruana para abordar estos proyectos, ¿no? Acá estoy citando a Pablo Peña del 2014, que mencionaba que justamente faltaba la claridad en el marco normativo, una definición explícita de roles entre los diferentes niveles de gobierno, establecimiento de lineamientos técnicos oficiales, incentivos fiscales y obligaciones tributarias claras, información accesible y uso del bosque predecible. Bueno, también falta cumplir con la agenda de salvaguardas y esto ya lo voy a compartir mañana. Me parece que ya hemos llegado al horario límite y yo estoy con 90 y tantas diapositivas que he presentado. No sé si tienen alguna pregunta antes de que culminemos esta primera introducción y vamos a continuar el día 5. César, estimados, ¿quiénes están conectados todavía? Una pregunta, duda, estimados. ¿Sí? A ver, somos como 32 personas. ¿Están ahí vivos? Todavía han podido prestar atención. Les vamos a pasar la presentación. Todo este contexto complejo, como les decía, tiene que ver con cosas que van a tener en cuenta también cuando formulen proyectos vinculados a una intervención del mecanismo red o de proyectos de carbono forestal en ámbitos, bueno, usualmente más amazónicos quizás, pero porque como les decía es donde hay más oportunidad de evidenciar estas intervenciones y donde hay más amenazas, pero donde también el reto es grande, ¿no? ¿Ninguna pregunta, duda? Estimados, hola, hola. Imp- Muy interesante la información, dice. Todo bien. Qué bueno, muchas gracias. Eh, pues igual, ¿no? Si no quieren activar sus micrófonos, pueden escribir en el chat también. Claro. Sí. A ver, esperamos. De repente están escribiendo. Algunos han tenido problemas y se han salido y tal vez vuelto a conectar, ¿no? Sí. Vale. Bueno, entonces continuaremos el día 5 para respetar también los horarios de ustedes. Mm. Eh, no sé si hay alguna consulta, igual va a estar mi contacto. Si les voy a facilitar el link por el chat, les voy a facilitar el link de la presentación. Lo pueden ir mirando también. Ahorita se las dejo acá en el link. Y Sí, bueno, si les surge alguna igual consulta, me avisa. claro, me lo envías como hay un grupo de WhatsApp, les estoy enviando a ellos. Ya, genial. Ahora Me lo te envías paso. por WhatsApp también, por favor, para hacerle llegar. Porque hay algunos que también se ingresan y salen por la conectividad. Ujú.
Vale, Bien, estimados, bueno, entonces nos quedamos allí y continuamos el día jueves, ¿está bien? gracias a todos por la paciencia, que estén muy bien. Buenas noches, Igualmente. hasta Y luego. bueno, disculparán el percance, Juliana, bueno, se encuentra, como dijo, ¿no? Está en Puerto Maldonado y a veces también hay, ojalá no nos falle la conectividad porque a veces está que llueve y todo ello, ¿no? Pero igual, agradecemos a la ingeniera Juliana por el día de hoy y bueno, continuamos el día jueves como lo mencionó. Buenas noches con todos y bueno, estamos en contacto. Gracias, chao. Buenas noches, muchas gracias, ingeniera. Gracias también, cuídense. Buenas noches, Sonia, Ana, Daisy, gracias a todos. Bueno.